digamos, la huida del dictador Ben Ali. En Egipto, lo mismo. Era cuestión de... ¿cuántos días? 17 días. En Libia y Yemen, en cambio, pues Libia, Occidente o la OTAN tuvo que intervenir para supuestamente impedir las masacres que estaba cometiendo el régimen de Gaddafi contra su población. En Yemen ya está casi solucionado. Yo estoy hablando de soluciones cuestionables, entre comillas. Cuando digo solución, pues entre comillas, porque hasta este momento las revoluciones árabes no han dado resultado, o al menos el resultado al que aspiran las poblaciones árabes. Observábamos también de que cada solución estaba vinculada a un cierto contacto sospechoso entre el régimen, una parte del régimen, y Occidente, sobre todo los americanos. En Túnez, unos días antes de la huida del dictador, hubo contacto entre Jeffrey Feltman, enviado especial del Departamento de Estado americano, y la cúpula militar de Túnez. Y parece que han acordado la manera en que según la que van a gestionar el país después de la caída del régimen. En Egipto, que es el país clave en Oriente Medio, también hubo contactos constantes entre la cúpula militar y la administración americana. Observábamos también la cuestión egipcia, que observábamos con atención los comentarios emitidos por la Casa Blanca y por el Departamento de Estado, hasta el punto en que el último discurso de Mubarak, cuando terminó el discurso, todo el mundo esperaba a que Mubarak anunciara su retirada del poder. Él no lo hizo. Y directamente sale la declaración de la Casa Blanca diciendo que no es lo que esperábamos. Y la expresión correcta era: no es lo que acordábamos con el régimen. Digamos, el carácter más notable de esta combinación de las revoluciones árabes es que era vinculada a una intervención externa. Ahora ya nos trasladamos, por ejemplo, en el caso de Libia, la OTAN, en el caso de Yemen, ha habido lo que es la iniciativa de los países del Golfo. Y ahora ya la solución está basada en esta iniciativa de los países del Golfo. En cambio, en Siria, parece, como dijo Iñaki, claro, la solución se está gestionando en despachos muy ajenos al país, a Siria, despachos muy lejos de Damasco, según dijo. Voy observando desde los primeros días de la revolución, observando y siguiendo atentamente lo que se dice en las páginas de debate de los activistas dentro de Siria. Y observaba de que muy temprano empiezan a reclamar una intervención externa, porque el pueblo sirio, más que nadie, sabe que este régimen va a jugársela toda, va a seguir hasta el final y va a seguir los pasos de Gaddafi. Y mientras tanto, y hasta que acabe con él o hasta que caiga, va a causar un número enorme de víctimas, como estábamos viendo ahora, que el número ha llegado a 9.500. Entonces la gente empezó muy temprano a reclamar una intervención externa, una intervención militar. Y ahí hubo una polémica, pero sí se puede decir que una mayoría de los activistas están pidiendo esta intervención. Pero el tema es que la están pidiendo desde la desesperación, porque las masacres ya son diarias y en todas las zonas de Siria. Y la gente no ve en el horizonte, no ve ninguna solución.
Ahora esta intervención está vinculada, digamos, cada país, cada potencia, tanto regional como internacional, está calculando esta intervención según sus intereses. Si observamos el mapa de Siria, los países del entorno de Siria son Turquía, que tiene muchos intereses económicos en Siria, Irak, lo mismo. Irak es un caso un tanto peculiar en lo que se refiere a Siria. Jordania, que es un país que no tiene este poder que le permite intervenir, ni poder económico, ni político, ni militar. El Líbano es un país, siempre se ha llamado un país satélite, bien vinculado a Siria y bien, digamos, controlado por Siria. Ahora el país más importante y más, digamos, más potente es Israel. A Israel le interesa la permanencia de este régimen, porque este régimen, tanto al Assad padre como al Assad hijo, le han garantizado la tranquilidad del frente entre Siria e Israel. Se dice que, y es probado, que desde hace 40 años no se ha escuchado ni un disparo atravesando esta frontera. Entonces Israel está, digamos, está contento con este régimen y no le interesa para nada digamos, acabar con este régimen. Pero el tema está en que Israel por una parte, por otra parte Irán. Irán está completando, según se dice, lo que es el arco chií o la media luna chií, que empieza desde Irán, pasando por Irak, Siria y acabando en el Líbano. Con la caída del régimen sirio se dice que se puede interrumpir este arco. Y la interrupción de este arco sería muy, digamos, muy costoso para Irán, porque puede limitar el poder y la influencia a la que está aspirando Irán. Ahora, esto es lo que se refiere digamos, al panorama regional. En lo que se refiere al panorama internacional, la potencia más, digamos, apta para intervenir y más poderosa es los Estados Unidos. Los Estados Unidos están interviniendo, todavía no han intervenido, pero dibujan y planean la intervención según los intereses de Israel. Europa se puede decir lo mismo. Y cuando a Israel no le interesa la caída de este régimen, entonces se cree que no va a haber ninguna intervención. Y están intentando darle más combustible al régimen para resistir, digamos, lo más largo posible. Pero esta estrategia tropieza con la insistencia del pueblo sirio en seguir luchando para acabar con el régimen. Porque el pueblo sirio está convencido de que dar marcha atrás quiere decir otras masacres y quiere decir literalmente, esta palabra ha sonado mucho en las páginas de debate entre los activistas, quiere decir digamos, un suicidio lento. Entonces, yo creo que esto puede explicar por qué está tan estancada la cuestión de la revolución siria. Por otra parte, hay otro digamos, jugador regional que es Arabia Saudí y los países del Golfo. Arabia Saudí y los países del Golfo están interesados en la caída del régimen de Siria porque esto limita el poder de Irán. Y estos países tienen mucho miedo a que Irán llegase algún día a dominar la zona del Golfo Pérsico. Y ahora las soluciones que están sobre la mesa son, primero, intervención internacional militar al modelo libio, cosa que está rechazada por
una parte del pueblo sirio y de los activistas. Y porque la comparan con el modelo libio, que el modelo libio ha sido un fracaso. El resultado que ha dado el modelo libio parece ser un desastre, porque han convertido a Libia en una ruina a nivel político, social e incluso económico. La segunda posibilidad, o digamos la segunda reclamación de los activistas sirios es abrir o imponer una zona de exclusión aérea para abrir corredores humanitarios, para hacer llegar la ayuda humanitaria a la población siria y para proteger en estas zonas protegidas, en estos corredores, para proteger a los activistas perseguidos y a los militares desertores del ejército sirio. El tercer modelo planteado por Arabia Saudí y algunos países del Golfo es armar la oposición. Y esto quiere decir, y lo más probable, que va a conducir a una guerra civil. Yo creo que está siendo aplaudido por buena parte de los activistas dentro de Siria y por parte del ejército sirio libre, formado por los desertores, los oficiales y soldados desertores del ejército sirio. Y otra opción es dejar las cosas tal como están, y creo que no hay nada en el horizonte que indica que el régimen va a ceder nada. Hay una desconfianza mutua entre el régimen y el pueblo sirio. Y yo creo que yo mismo, yo soy de origen sirio, y estoy muy vinculado y muy, digamos, en contacto con el tema de Siria. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿tú qué prefieres para solucionar lo de Siria? Y la verdad es que no tengo opción. No me inclino hacia ninguna de estas opciones, porque son desastrosas, todas. Pero al final decimos que confiamos en la buena conciencia y este sentido tan fuerte de nacionalismo sirio como para evitar los puntos negativos de cualquier solución planteada sobre la mesa. Y bueno, yo creo que el tema, quería volver al tema de Israel un momento. Israel, yo creo que está pensando mal Israel del tema, porque Israel lo que le interesa es proteger el frente y garantizar que no ocurra nada en el frente, no ocurra nada que amenace su seguridad. Pero el tema sirio está siendo conducido hacia la guerra civil. Y si ocurre la guerra civil, si se descompone el Estado sirio, el ejército sirio, yo creo que va a ser más peligroso para Israel, porque ya estaremos ante unos grupos descontrolados que van a actuar contra Israel a su gusto y manera. Y la verdad es que yo también no entiendo esta postura de Israel, el de no ayudar a encontrar una solución que mantenga, digamos, o que evite la descomposición del Estado sirio. Yo creo que con esto puedo terminar y abrir el paso para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, a los tres ponentes por la intervención, y nos ha aclarado muchas cosas. Y quería hacer un comentario y otra pregunta. El panorama, evidentemente, seguimos de cerca el drama sirio,
sabemos que no podíamos esperar de que nos dijeran alguna solución porque es muy complicado y nos han intentado, nos han descrito el panorama negro, dramático de la revolución siria, del pueblo sirio, y no esperábamos otra cosa, la verdad. Sin embargo, me ha gustado todos los factores regionales, los elementos que juegan en las zonas regionales e internacionales, y faltaron dos cosas que me gustaría que lo abordaran en profundidad, que es ahora mismo, a raíz de las soluciones que mi amigo Taisir planteó, o que se plantean ahora mismo, se barajan como soluciones, como salidas del conflicto, yo me he acordado de decir, pues, intervenciones, no a las intervenciones externas, y siempre lo hemos dicho, incluso antes de la intervención occidental en Libia, porque efectivamente el resultado es desastroso. Pero yo me pregunto, ¿y no hay intervención actualmente, no hay intervenciones en Siria? ¿Cómo llaman ustedes a la intervención directa de Irán? Pero de armas, de financiación, de apoyo, de Hezbollah también, yo creo que es una intervención directa, externa, y allí tiene un factor importante. Para mí también es, no sé si más culpable el que da la orden o el que mata, o que también da cobertura legal internacional como Rusia y China. Para mí es una intervención externa que impide que la comunidad internacional pudiera ni siquiera poder condenar nada más. Para mí es una intervención externa, internacional, de parte de Rusia y China. O sea, intervención hay. Luego, efectivamente, hay que matizar, sobre todo por lo que comentó mi otro amigo, Iñaki, de las intenciones nunca buenas para intervenir. Y ahí creo que falta señalar que uno de los motivos, que a lo mejor no se ha citado, uno de los motivos por lo que no se interviene y no se quiere intervenir, tampoco no digo, pero muy importante, y me gustaría decirlo aquí, es quién paga la factura. Es que la factura en Libia ha sido grande, pero sabían de antemano cuando intervinieron, Libia tenía petróleo y sí, podrían cobrar la factura. Y además la factura saben que una intervención militar, de explotación aérea y de armar y todo eso, va a ser larga, porque si conocen ustedes, no, hay una diferencia abismal entre el ejército sirio regular, potente, bien armado, con experiencia y grande, y lo que había en Libia. O sea, esto no es nada. Libia fue una marcha militar, me dicen que ya corto. Entonces, intervención tarde o temprano sabemos que va a haber. Tiene que haber. Lo que pasa es que están dejándolo que a ver qué pasa al final. Y luego el tema nuclear, la base nuclear, que Netanyahu ha estado con esta para distraer al mundo, efectivamente, decir, pues aquí en Irán va a conseguir la bomba nuclear y nosotros vamos a intervenir mientras estos que se matan los sirios y todo eso. Y lo que ya está pasando ahora mismo, yo lo llamaría directamente, a lo mejor me equivoco, o a lo mejor exagero, como buen egipcio, es guerra civil entre dos facciones prácticamente desequilibrados, pero ya son más de 25.000 los desertores del ejército sirio libre, y ya reciben, cuando John McCain
dice, hace 2 días, dice que hay que armar a la oposición siria. Digo, pues es que ya lo están armando, seguro que ya le están llegando armas, y le están llegando armas y dinero, financiación, y armas del propio ejército sirio, vendiéndolo, haciendo tráfico de armas al ejército desertor. Y perdona por ser tan... Pues nada, solo quería decir que yo no he comentado la postura o la protección que le está dando al régimen sirio tanto Rusia como China. Se sabe que la postura o el voto de China en el Consejo de Seguridad siempre está en venta. Y el chino, relativamente, sí, también. Recordamos que en el tema de la guerra de Afganistán en 2001, Rusia ha llegado a ceder incluso bases militares en las repúblicas exsoviéticas y ha cobrado lo suyo. China lo mismo. Entonces el Consejo de Seguridad está formado por... yo creo que está siendo controlado por los americanos. El tema de el tema del coste de la intervención, sí, han hablado de 15 millones de dólares que Arabia Saudí y Qatar están dispuestos a, digamos, a pagar para costear la intervención. No sé si... Bueno, yo más que una pregunta quiero hacer una reflexión sobre este tema que me parece muy complejo y tal. Y es que no me cabe ninguna duda de que el régimen sirio, de que el Estado sirio es un Estado cruel y sanguinario cuando se pone en duda su legitimidad, sobre todo como lo es cualquier Estado. Como lo sería el mismo Estado español si por algún motivo se rompiese la paz social, como ya hemos visto adelantos de ello hace poco, por ejemplo, en Valencia. Bueno, no quiero salirme del tema, pero quiero decir, dicho esto y sabiendo la naturaleza criminal, por supuesto, el Estado sirio, un Estado corrupto que ha manipulado una ideología, como ha dicho antes un ponente. En fin, dicho esto, somos muchos los que tenemos bastantes motivos para desconfiar de al menos gran parte de esa llamada oposición siria. Es decir, sabemos que dentro de esa oposición siria hay grupos terroristas armados y financiados por países de poca reputación democrática como Arabia Saudí o como Qatar. Sabemos que con la finalidad de desestabilizar el país, y sabemos que es efectivamente, como se ha dicho, que en Siria hay un campo de batalla entre dos bloques, un bloque occidental, sí, básicamente americano, de Estados Unidos y la OTAN, y un bloque que sería el ruso, chino y el iraní, y que es una guerra que se está escenificando ahora mismo en el suelo sirio. Y me parece, y del mismo modo que me parece falaz la postura de posicionarse del lado del régimen sirio, o sea, no del lado del régimen sirio, sino tachar a la oposición siria de vendidos del imperialismo y etcétera, pues de un supuesto antiimperialismo del régimen sirio. Del mismo modo también es falaz abrazarla sin reflexión y sin matices, sin análisis, la causa del pueblo sirio a secas, de un pueblo sirio en el que hay muchas facciones, muchas posiciones diferentes, y la que sabemos que gran parte de ellos son grupos opositores armados y financiados, como he dicho antes, armados y financiados por Occidente. Lo mismo que decía antes, creo que tú, que hay efectivamente ya hay una intervención iraní apoyando al ejército sirio. También hay una intervención, por supuesto, abierta, que está, desde mi punto de vista, clarísima, de las potencias imperialistas y capitalistas del lado de los grupos opositores. Por supuesto que sí. Como hay un bloqueo informativo en todos los países occidentales, un bloqueo informativo vergonzoso respecto a la cuestión siria, en lo que único que se publican son vídeos hechos con el móvil y que no se puede tener ninguna conclusión. Un bloqueo informativo, a mi juicio, destinado a condicionar la opinión pública y a posicionarnos a favor de una intervención militar que van a hacer, que por supuesto que van a hacer, porque ya tienen las manos manchadas de sangre de los de la que ha liado en Libia, y ya están deseosos de meterse en Siria, y ya están deseosos de meterse en Irán, a seguir masacrando y a seguir bombardeando el pueblo.
y haciendo una brecha entre dos bloques políticos enfrentados, ambos igual de asesinos, y de los que al final los perjudicados vamos a ser los ciudadanos de estos países. Quería decir muchas más cosas, pero me he emocionado un poquillo y no me acuerdo. Vamos a utilizar la fuerza neumática, puesto que como no es inalámbrico, pues no podemos enviarla hasta allá. Así que si tienes la palabra tú. Bueno, en primer lugar, felicitaros a todos los ponentes, me parece interesante todo lo que planteáis, y nos parece que seguir reflexionando sobre el mundo árabe, del cual llevamos reflexionando varios meses, por lo menos yo participando en actos de este tipo. Yo creo que yo sí propondría, os preguntaría, que frente a las propuestas que hace el país de salida, yo creo que si hay una otra salida, pero que a lo mejor no está articulada o no está pensada, y pensar en fortalecer a la sociedad civil de una manera no violenta. Eso yo creo que es la salida. Y este debate lo hemos tenido ya con Libia, y lo que ocurre es que las prisas, las urgencias, hacen que inmediatamente queramos que de alguna manera se termine quitando el régimen. Y esas prisas y esa urgencia nos impiden tener una perspectiva mucho más amplia, que nos hacen que a lo largo de los meses ya veamos que la intervención en Libia, veamos por suerte, digo, por nuestra ceguera, que la intervención en Libia, que era aplaudida y deseada por mucha gente, pues ha sido un fracaso porque ha dejado el país colapsado. Entonces, claro, aquí hay un problema, y es que las sociedades, hay un problema de fondo también, que también está en la mesa, y es que qué nivel de conciencia democrática y política tiene la sociedad civil, o hasta qué punto hay una sociedad civil articulada en Siria. Pero esto es lo que nos llevaría de nuevo al problema del tiempo. Yo creo que no habría que jugar con la urgencia, ni con un tiempo, ni querer resolver los problemas en lo inmediato, sino saber que si no hay salidas que sean armando políticamente y no violentamente al pueblo, no hay ninguna salida. Bueno, son varias preguntas, las voy a leer así rápidamente. ¿Llegarán los islamistas al poder en los países árabes, o ya han llegado? ¿Y cómo podría influenciar esto en las relaciones internacionales futuras con Israel, Estados Unidos, Europa? ¿Cuál sería la situación política de Hezbollah en caso de la derrota del régimen de Assad? En caso de que el régimen de Assad cayera, ¿cuál sería la situación de la oposición liderada por Burhan Ghaliun en el exterior? Ya que se hallan diferencias políticas entre este y las llamadas Tansirriyat, comisiones o comités populares dentro de Siria. Y un comentario pequeño, o sea, a lo que Teixeira Aluni antes comentó, que la intervención militar en Siria se ha visto rechazada por los activistas sirios. Yo no lo vería así, o sea, tanto como sería más bien la duda de los países que formarían una coalición para intervenir militarmente en Siria. Es la duda porque hay otra coalición formada, o sea, que apoya al régimen de Assad, formada por China, Irán y Rusia. Bueno, yo en referencia al compañero comparto con él mucho de lo que ha dicho, pero no voy a decir me irrita, pero me llama la atención de que cuando hablamos de que hay gente que en Siria sale a la calle para protestar, empecemos a hablar de la oposición vendida. Hay una cosa que es la oposición del exterior, de la cual muchos sirios no confían, y hay cientos de miles de personas en Siria que, sin pertenecer a ninguna oposición, de diversos sectores ideológicos, desde la izquierda a la derecha, porque hay que recordarlo siempre, el régimen en Siria ha sido brutalmente represivo y empezó con la izquierda, sobre todo con los comunistas y los socialistas no afines a la rama gobernante del partido Baath. Y a partir de los 70 y 80, con el ascenso de los islamistas, esto lo puede decir claramente Taisir, se produce la represión de las facciones islamistas. Lo mismo pasó en Irak, donde la represión más feroz se centró en los comunistas y los izquierdistas árabes, como pasó en Irán. En Siria hay mucha gente que sale a la calle de izquierda y de derechas islamistas, probablemente la mayoría sean islamistas tradicionales o gente con un sentido religioso, pero a mí eso, como persona desde fuera, me importa un pimiento si son de derechas, son de izquierdas,
si son de un lado y son de otro. Me importa muy poco si hay gente en la oposición siria que ha vendido la causa, que se está, como dicen en internet, se están inflando a shawarmas y a kebab en los hoteles de Qatar y Arabia Saudí, que están negociando con los americanos, igual que hay gente que negocia con los rusos, etc. Eso no representan esos cientos de miles de personas que salen con un teléfono móvil a grabar lo que está pasando, porque el propio régimen sirio no permite que haya nadie filmando ahí. Si el régimen sirio desde el primer momento hubiese sido más inteligente y hubiese dicho, bueno, hay manifestaciones, tenemos una posibilidad de un debate, hay gente que se quiere manifestar, que se manifieste, mientras no excedan los órdenes públicos establecidos, por decirlo así. ¿Qué podría haber pasado en Siria? Mucha gente dice que probablemente si el régimen hubiese sido más inteligente y hubiese permitido mano ancha y un mayor margen de libertad, no estaríamos ahora donde estamos ahora. Es esa represión contra esa gente que en muchos casos no está ideologizada, que no pertenece a una tendencia política. Lo mismo que mucha gente en Valencia no está ideologizada ni tiene una idea política clara y ha salido para reclamar algo tan básico como es la educación pública en garantías. Y ha habido una represión y ha habido una manipulación. En cuanto el Estado español ejerza una labor de represión tan fuerte y violenta como la que está haciendo la Siria, por supuesto habrá que denunciarlo y mucha gente aquí dirá, este Estado no nos representa, estamos contra él. Y hay que ir en contra de ese tipo de acciones. Pero por favor, no hablemos de que hay una oposición que está manipulada, por supuesto, esa es la oposición exterior, pero hay mucha gente en Siria, y eso lo sabe cualquier persona que siga lo que ocurre en Siria, que no pertenece a esa oposición, sino que actúa desde dentro y que hace cosas tan simples como hacer un letrero diciendo, como por ejemplo pone ahí, mi confesión es la libertad, y se les está reprimiendo a tiro. Yo estoy con esa gente que tiene derecho a decirlo, de la ideología que sea, y estén donde estén. Creo que hay que matizar eso. Si estamos en contra de la intervención, pero sabemos también que este régimen es represivo, tú mismo lo has dicho y creo que en eso no tenemos duda, pero no sé, a veces parece como que estamos haciendo de menos a lo que me importa a mí, que es la gente en Siria, la gente en Bahrein, que ha sido reprimida por un poder aliado de Estados Unidos, los activistas que en Arabia Saudí están pidiendo mayor democracia y están siendo reprimidos por un gobierno afín a Estados Unidos. Toda esa gente merece por lo menos una comprensión y que no de un lado y otro empecemos a hablar, son islamistas, son izquierdistas, siguen recibiendo el oro de Moscú o el oro de Washington. Creo que la gente, sobre todo en estos sitios, merece un respeto, porque ya no se trata de que les den palo, están hablando de que les están disparando y que en algunos casos tenemos ya decenas de miles de personas en cárceles sufriendo tortura, sufriendo represión, no ahora, desde hace 40 o 50 años. Entonces, yo por eso estoy con esa gente, por eso digo que me es muy desagradable hablar siempre de la cuestión geoestratégica, porque es algo sucio y veo que los rusos, los americanos, los saudíes están hablando simplemente de sus intereses, de qué ganamos, quién no ganamos, quién paga la factura, ¿verdad? ¿Quién va a pagar la factura? ¿Qué voy a ganar yo con todo esto? ¿Me vais a asegurar el petróleo? ¿Me vais a asegurar mi control estratégico? Esa partida de ajedrez que tienen Estados Unidos, sobre todo China, por el control de los recursos energéticos en la zona. Eso es a mí lo que me aterra y lo que me asquea al mismo tiempo. Por eso yo digo que estoy siempre con esa gente y esa sociedad civil. Enlazando con un comentario a cabo de la sociedad civil, podría ser si hubiese un cambio, si hubiese una apertura, pero es que no hay ningún tipo de apertura. Es que nos está dejando, desde marzo hasta ahora, no se ha permitido ni siquiera que haya gente que tenga un punto de vista intermedio, no al régimen, pero tampoco no a un cambio drástico del régimen, es decir, una tercera vía, porque se están reprimiendo incluso manifestaciones, actividades culturales, expresiones de ese tipo. Es que no se permite ningún tipo de acción. Entonces, poner desde fuera una apertura de la sociedad civil es algo irreal si no hay por medio una intervención militar, y eso llevaría a algo completamente contrario, que es que no va a haber una sociedad civil que, como sabemos, empieza desde dentro con un germen de que por lo menos la gente se empiece a asociar y se empiece a reunir, si es que ni siquiera hay derecho de asociación, que no hay nada que esté más allá de lo que propone el régimen. Y en fin, no solo un comentario sobre los islamistas que van a llegar al poder. Guste o no, donde ha habido revoluciones árabes, los islamistas han llegado al poder en elecciones más o menos democráticas, porque buena parte de la población tiene esa mentalidad política. El problema no es que llegue determinado grupo o no, el problema es que el sistema político asegure una alternancia de poder y un respeto a las garantías y libertades de todos. Y eso es lo que no están haciendo ni en Túnez ni en Egipto. El problema no son los partidos que vencen, sino que el propio régimen, lo que queda del régimen, que es casi todo, está manipulando esta supuesta apertura política
para que no haya garantías constitucionales, para que no haya libertad plena de expresión, para que no haya un intercambio y una alternancia en el poder. Sigue habiendo una oligarquía que gobierna y estos partidos islamistas que llegan al poder, por desgracia, se están introduciendo dentro de esta lógica del régimen para asegurarse el poder. Y de hecho ya tenemos en Egipto como un buen número de sectores de los jóvenes que encabezaron la revolución ya están diciendo que los islamistas son algo parecido al régimen y la junta militar que están gobernando en el país. Pero lo que hay que ir es en la línea de promover la libertad de expresión, crear una constitución fuerte, separación de poderes y evitar que haya grupos que promuevan una involución, una vuelta atrás que no debería ser así. Se está empezando en otra dirección y va a llevar, como se ha dicho antes, a consecuencias mucho peores. Sí, vamos a ver. A mí me preocupa mucho cuando hacemos estas reuniones, y está muy bien que nos enteremos de qué va el asunto porque es importantísimo hacer esta labor, pero a mí me gustaría que de alguna manera también promoviéramos soluciones. Lo digo porque es muy fácil a la población bien pensante occidental manipularla, como ya vimos que pasó en Libia, y yo soy una de esas manipuladas, y se supone que yo ya tendría que tener algún conocimiento de ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendríamos que venir a estas tribunas con alguna propuesta de solución o alguna propuesta de petición para que se movilicen las poblaciones occidentales bien pensantes. En este orden de cosas yo os hago una pregunta. Todo lo que hemos dicho aquí son cosas que no se van a hacer ni que van a llevar en ningún buen camino. Que se ha pensado, por ejemplo, y a mí me gusta pensar lo que están pidiendo. Nos están pidiendo un pasillo humanitario. ¿Sería posible pedirle a la ONU que mandara fuerzas de interposición para ese pasillo humanitario? Porque de esa manera ya podríamos dirigir a esa petición a la gente de izquierda, por ejemplo. Otra de las cuestiones que yo también pediría a los que sois especialistas en estas cosas. Ayer hablaba yo con gente de izquierdas del Parlamento y me decían que están muy necesitados de gente de expertos, pero que esté fuera de todo tipo de intereses para informarles realmente de lo que está pasando y de cómo ellos desde el Parlamento pueden hacer propuestas en este sentido. Son dos cuestiones que os planteo. Yo quería responder a varias preguntas que, en una forma muy rápida, sobre todo el tema del islamismo, que hay un miedo, un terror por Occidente, de que llegan los islamistas al poder. Lo que yo quiero insistir es que también ha dicho Iñaki en un momento de que al poder puede llegar una vez que el régimen actual, cabe la posibilidad de llegar de varios grupos, tanto islamistas, por izquierda, de derecha, lo que sea. Lo que tenemos que insistir es la constitución de un Estado civil y democrático. Esa es la única salida que tenemos nosotros, la única esperanza que tenemos nosotros, y que es lo que nos puede garantizar la democracia. La única solución que nos puede garantizar de que si llegan, en caso de llegar los islamistas al poder, que al cabo de 4 años o de 3 años o 7 años que duran en el poder, las elecciones le puede mover de su sitio. O sea, que no es un tema como Hafez al-Assad lleva 42 años en el poder y no hay manera de moverlo del poder. Entonces lo que tenemos que hacer es la constitución de un Estado civil y democrático. Eso es una cosa que quería resaltar mucho. El tema de la llegada de los islamistas, primero quería comentar algo sobre lo que dijo Mercedes. A mí me extraña que tú piensas que es cuestión de partidos políticos o del Parlamento. Yo creo que es cuestión de Estado. El comportamiento de España hacia el tema sirio, yo creo que es política de Estado. Cuando mandaron a Bernardino León en julio pasado
para ofrecerle al régimen, al Assad y a su familia un asilo político y una protección, yo creo que esto era política de Estado. No, me refiero a la oposición, no me estoy refiriendo al Estado. Vale, A la pero... oposición, que quieren tener alguna propuesta, pero debatirla para defenderla en contra de la política de Estado. Vale, pero esto ya, yo creo que tanto el gobierno como oposición, yo creo que actúan en la misma... Bueno, volviendo, perdón, es un comentario. Los dos partidos, yo me estoy refiriendo concretamente ya a Izquierda Unida. No estoy refiriéndome ni al PSOE ni al PP. Es el bipartidismo que tenemos aquí, que posiblemente las soluciones son el igual. La otra posición, en la que quiere saber cuál es qué propuesta podrían defender desde el Parlamento. Si es que hay algo que pueda defender, si es que hay algo que nos podéis proponer que podemos defender, porque si no, pues poco puede hacer la población occidental. Yo ya dije que no, vamos, cuando alguien me pregunta cuál de las soluciones prefieres, no tengo respuesta. Y no tengo más remedio que inclinarme hacia lo que dijo Paco, lo que dijo Iñaki, que estamos con esta gente, que está, digamos, se está enfrentando con las balas y solamente, vamos, lo que quieren es lo que escriben ahí. Estamos... Yo estoy planteando, vamos a ver. Eso no es decir nada, es que yo también estoy con Esta persona... Vale. No, vamos a ver, estas personas están pidiendo un pasillo humanitario. No es la solución, pero es un primer paso. Vamos a ver, ¿sería factible ese pasillo con las fuerzas de interposición de la ONU? ¿Hacemos una campaña hacia la ONU pidiéndole fuerzas de interposición, o no es posible, o no sería fiable, o eso que supone para la ONU? Eso es lo que yo estoy preguntando. Pues sí, a menos que no lo vete China y Rusia, pues... Porque eso a lo mejor no lo veta China y Rusia. Vale, esperamos que sí, por lo menos un paseo humanitario, porque lo que está ocurriendo es, vamos, una necesidad muy aguda de alimentos y de medicamentos. Volviendo a lo que ha comentado el compañero de Valencia, ¿no? De aquí, vale. Lo que han comentado sobre la posible llegada de los islamistas al poder, pues los islamistas, como dijo Iñaki, han llegado al poder de manera, a mi juicio, sospechosa. Se pusieron de acuerdo con, vamos a coger a Egipto como ejemplo, se pusieron de acuerdo con la junta militar, dieron concesiones de que digamos, los hermanos musulmanes se prometen o se comprometen a abstenerse a la presidencia, no van a presentar una candidatura a la presidencia. Y hubo un desertor, ¿no? Y se fue digamos, a presentar su candidatura. Pero el tema es que la pregunta más, digamos, más grande ahora, tanto en Egipto como en Túnez, como en cualquier otro país, que lo hemos hecho bien o mal. De hacerlo, sí, había que hacerlo. Pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho bien o mal? Dejamos el ejemplo de Túnez porque parece que está cogiendo buen camino. Esta alianza entre islamistas y laicos, yo creo que va a dar resultado. Y cuento con los personajes, sobre todo con el presidente Mossadegh Marzouki, que lo conozco muy de cerca, que es una persona magnífica, digamos, yo creo que es muy apto, y el más apto para gestionar lo de Túnez, pero en otras zonas, en Yemen todavía no está clara la cosa, pero volvemos a Egipto. Egipto es un desastre lo que está ocurriendo. Empiezan desde ahora a imponer cosas que no son esenciales. No son lo que dijo Iñaki, de intentar instalar un país democrático y un sistema democrático de separación de poderes y reforzar el poder judicial y luego ya, y más importante, aumentar y reforzar la conciencia democrática. No se está yendo por este camino. El tema de Siria, pues sí, lo que dijo el compañero, que está interviniendo y convirtiendo a Siria en un cuadro de ajedrez entre ellos,
Arabia Saudí y los países del Golfo por una parte, y hablando de digamos, potencias regionales, Arabia Saudí y por otra parte Irán. Y todos están dando la ayuda con un discurso muy envenenado. Los iraníes le dicen váyase a luchar para proteger al régimen hermano. No nos interesa que caiga el régimen hermano, que son nuestros hermanos chiitas, ¿no? Los alawitas se consideran chiitas. Y Arabia Saudí, lo mismo. Lo mismo. Dan la ayuda con un discurso envenenado. Defender a los hermanos sunitas. Esto sí que va a conducir al país, pero yo cuento con que estas tendencias son minoritarias, porque los cientos de miles que salen a la calle, estos seguro que se encargarán de impedir cualquier o limitar cualquier influencia de esta gente. Pero si el país... ¿Perdón? No creo yo eso. Yo pienso que efectivamente el 90% de la gente que saldrá a la calle será gente que saldrá, pues evidentemente con toda la razón del mundo, pero los grupos que realmente van a tener influencia en el futuro de Siria van a ser los que estén financiados y apoyados con valedores detrás, que son valedores, por lo que he dicho, de escasa reputación democrática y que sostienen un sistema económico que es el capitalismo, que conlleva inevitablemente a una guerra mundial, tarde o temprano. Y eso para mí es indudable. Y eso se está jugando a mí para este escenario. No sé. No creo que la población, la sociedad civil que tenga buenas intenciones y esté despolitizada vaya a tener capacidad de decisión en el futuro de sí. Me encantaría, pero lo dudo mucho. Yo creo que sí. Mira, voy a contarte una anécdota con permiso de todos. En el año 58, el presidente Nasser y otro presidente de turno de Siria contaba con un régimen democrático de primera, vamos, prensa libre, separación de poderes, un sistema democrático. Pero se les ha ocurrido la mala idea de unirse con Egipto. Entonces, a la hora de firmar el Tratado de la Unión, firman los dos presidentes, Nasser y al-Kuwaitli, y el Kuwaitli le entrega su copia y el otro intercambian las copias, ¿no? Y le choca la mano, Kuwaitli le dice: enhorabuena, señor presidente, acabo de entregarle 6 millones de líderes, porque Siria ya de 6 millones de habitantes. Ahora, lo que quería decirte es que este carácter sirio sigue, y no creas que estos son, digamos, corderitos los que están saliendo pacíficamente a la calle, ¿no? Tienen su influencia y su fuerza, y pueden imponer lo que quieren. Y creo que el ser financiado por Arabia Saudí o por Irán, yo creo que no va a influir mucho a la hora de caer el régimen. Yo no confío en la soberanía nacional de cualquier país a estas alturas. Hay muchas palabras, no es un diálogo. Yo quiero hacer una pregunta y luego una consideración. La pregunta es: cuando en España y en Europa en general hablamos de partidos islamistas, nos viene a la cabeza todos pues, los talibanes, los ayatolás, pero yo creo que habrá algo parecido a lo que aquí es la democracia cristiana, ¿no? Un centro derecha islámico pero democrático, que se basa en el Islam pero que no sea. Esa es la pregunta. Y luego otra, o sea, se habla de evitar una guerra civil en Siria, pero yo creo que es que ya la hay, en definitiva. O sea, ya hay dos bandos muy desequilibrados, hasta uno tiene su propia bandera distinta de la otra. O sea, ¿hasta qué punto se evita una guerra civil o existe ya una guerra civil en Siria? Sí, yo brevemente sobre las propuestas. El corredor humanitario no deja de ser algo muy tramposo como la zona de exclusión aérea en Libia. Mucha gente, cuando se empezó a debatir, y ahí vino la confusión, se creía que poner una zona de exclusión aérea es que los aviones no vuelan. Pero claro, yo para que los aviones de ese país no vuelen tengo que cercarlo militarmente, poner bases movibles de misiles, tener un control exhaustivo de los radares, y para facilitar eso se justifica el bombardeo de aquellas bases militares del país que permitan romper y violar en
embargo aéreo. Es decir, no se trata, como se hizo en Irak durante la época sangrienta y criminal del embargo, que muchos de estos lodos los tenemos de la ocupación criminal de Estados Unidos de Irak, hay que recordarlo. Buena parte de lo que pasa ahora viene de los años 90, por desgracia. Pero decía la gente, sí, vamos a proteger a los kurdos, ¿de acuerdo? Pero es que proteger a los kurdos significa que tienen que bombardear todas las bases militares aéreas iraquíes que están en el perímetro de esa zona de exclusión para evitar que sobrevuelen. No se trata de que un caza, en este caso libio, vuele sobre Benghazi y se le derribe. No, es que según ese concepto de zona de exclusión aérea tenemos que evitar que tengan capacidad para sobrevolar. El corredor humanitario, según lo plantean algunos sectores, es también una especie de intervención de pacificación aérea o algo así lo están llamando. Es decir, asegurar que a lo largo de ese corredor nadie puede interferir en el espacio aéreo. Solo puedan interferir aquellas potencias que han recibido la potestad de la ONU para controlarlo, lo cual significa que tienen potestad también de, ante cualquier movimiento sospechoso del ejército sirio, de bombardear esas bases. Conociendo la lógica de la OTAN, movimientos sospechosos van a ser todos, como que de entrada se van a dedicar varios días a bombardear. Esa es la primera observación. La segunda es que el corredor humanitario, ¿para qué? Es decir, yo hago un corredor humanitario desde Líbano hasta la ciudad que está siendo más gravemente dañada, que es Homs. ¿Para qué? Para llevar ayudas, para llevar asistencia médica, y luego ¿qué? Tienen medicamentos, tienen ayudas, y dentro de una semana, ¿qué hacemos con ese corredor? Hay muchas más zonas que también están siendo asediadas. ¿Qué conseguimos con ese tipo de corredores? Yo no acabo de comprender ese tipo de ideas, que me parece que es una forma de desviar la palabra intervención militar externa para irnos por otros vericuetos. Yo propondría lo que se llama, que suena un poco pretencioso, pero la diplomacia creativa. Es decir, por desgracia, ya que el régimen sirio no va a cambiar de por sí, porque lo ha demostrado y lo está demostrando ahora, al contrario, utiliza el referéndum que ha hecho, todo ese tipo de reformas que son completamente absurdas, porque incluso la reforma de la Constitución no es reforma ni es nada, sigue más o menos lo mismo con otro nombre, pero lo que se puede hacer es, ya que hemos convertido esto en un tablero de ajedrez, pues que jueguen estas grandes potencias y se sienten y digan, vamos a ver, ¿cuál es la prioridad? La salvaguardia del ciudadano sirio, es decir, que tenga un mínimo de libertad de expresión. Una serie de peticiones concretas sobre la mesa, consensuadas por todos. No queréis empezar porque el presidente sirio se vaya. Podemos empezar por un alto al fuego inmediato del régimen sirio. Se pueden encargar los rusos, y ya que estamos en esta internacionalización de la oposición armada, se pueden encargar los turcos. Hemos hablado de la intervención externa. Turquía también ha intervenido externamente, puesto que los centros de adiestramiento de parte de los oficiales, sobre todo del ejército libre, están en Turquía. Si se corta ese grifo, porque es lógico, si alguien te está dando armas y te está dando apoyo logístico, se puede detener ahí. Podría ser un punto de partida. A partir de ahí decir, vamos a levantar el estado de excepción. Vais a permitir que haya manifestaciones pacíficas, monitorizadas o controladas no por observadores armados, sino por observadores internacionales de la ONU o de otras instituciones. Y a partir de ahí volvemos a un proceso de control y de ver si sobre el terreno se están llevando medidas efectivas. ¿Que es completamente improductivo? Conociendo la naturaleza del régimen, probablemente lo sea, pero podemos empezar para esa línea y a partir de ahí intentar llegar a otras soluciones. Los rusos y los chinos, en realidad, lo que están dando a entender en Siria es que, oye, nosotros también tenemos nuestra visión geoestratégica como la tiene Washington. Nosotros queremos que haya una relación estratégica, militar y económica privilegiada entre Siria y el mundo árabe en general y Rusia. Queremos nuestra base militar en Tartus, en el Mediterráneo. Queremos que haya una serie de facilidades para nosotros. Si el objetivo principal, que eso es lo grave, donde falla toda esta propuesta, si el objetivo principal fuera la población siria y permitir que haya un mínimo de diálogo y que a la gente no se la detenga en sus casas o en la calle, sería un punto de partida, es decir, ¿qué queremos unos y qué queremos otros? Y a partir de ahí ir evolucionando. Ya digo, yo soy muy pesimista con respecto sobre todo a la reacción del régimen, pero son puntos de partida en los que podemos ir aunando apoyos y aunando ya un mínimo de consenso, y a partir de ahí veremos la respuesta sobre todo del régimen. Si el régimen sigue en su línea dura, represiva, de no permitir ni siquiera un atisbo de manifestación pacífica, ya estaríamos en un segundo eslabón, pero no digamos
que las negociaciones no se han producido porque Estados Unidos pide algo tan drástico como es que se vaya Bashar al-Assad y los rusos piden algo tan drástico como que Bashar al-Assad siga. En estos dos puntos de vista podemos encontrar esa línea. No solo porque la intervención militar, como se ha dicho aquí en Libia, no ha acabado siendo lo que pretendían que iba a ser, porque fue más un negocio que una intervención, sino sobre todo en la línea de que se puede ir intentando poco a poco, y a pesar de que sea un poco trágico decirlo, porque estamos hablando de vidas humanas, de gente que sigue muriendo, pero intentar sobre todo hallar esos mínimos que permitan con un asilo o un asiento fuerte ir pasando a otro estadio. Muy buenas, me llamo Yahya, soy sirio, vivo aquí hace mucho tiempo. Lo que me gustaría contestar al compañero ahí que compara Valencia con Siria, creo que... No lo comparaba, evidentemente, no soy tan iluso como para comparar. Es que las introducciones a veces dan esa idea. Yo creo que eso hay que vivirlo, vas a ver lo que es. Yo he vivido 22 años en Siria, he estado en 82 ahí, y eso era para vivirlo, para ver como un soldado sube a un autobús, baja uno y le pega un tiro en la calle trasera. Eso va a verlo, va a ver un tanque en la calle con 10 años. Lo que está pasando ahí supongo ahora mucho más que antes, y nos estamos sacando la cosa si Estados Unidos, a nosotros nos da igual que llegue al poder, que quiera llegar, lo que nos interesa a la gente que está muriendo. Está muriendo mucha gente, aparte el miedo que tiene todo el mundo al islamismo, que no sé por qué, que somos musulmanes, y yo soy musulmán, pero tampoco me veo peligroso para nadie, o sea que el Islam puede también estar acompañado de democracia, eso por supuesto que sí, ¿por qué no? O sea, que no tenemos que sentir la idea como el miedo no tiene por qué, es que la gente en sí tiene derecho a votar al partido que ellos quieran, lo que ellos piensen que tiene que ser. Otra cosa me gustaría destacar del pueblo sirio en general, que somos gente tolerante. Esto hablar de minorías me parece absurdo, es que me parece súper absurdo. Yo he estado con kurdos, he estado con cristianos, he estado con chiitas, y nosotros nunca nos hemos escapado ni una palabra de nada para esta gente. O sea, me parece absurdo hablar de sectarismo, de cosas así. Lo que sí que no estamos a la altura de quizás de lo que el régimen sirio quiere enfocar la vuelta. El régimen sirio lo enfoca, que somos terroristas, hasta la gente que salimos fuera, que somos gente que sin patria, que estamos cobrados. A mí no me paga nadie, por supuesto. Yo he estado en todas las manifestaciones y a mí no me ha pagado nunca nada, ni a nadie tampoco. O sea, es que tenemos que estar a la altura de qué está pasando. Si hay un régimen que lleva 40 años preparando todo esto en masacre, lo tiene pensado, lo tiene estudiado y capaz de llegar donde haga falta. Es que capaz de llegar a 1 millón de muertes, es que le da igual. Esta es una parcela suya, es un cortijo y lo que primero levante la voz le pega un tiro. Así de claro, es que no hay más historia. Y hablar luego después de eso, a mí me da igual el que niegue, es que me da igual. Me da igual que se lleguen los islamistas, como los laicos, que llegue quien quiera. Que se vaya este tío y ya, seguramente no va a llegar nadie peor que este tío. Estoy segurísimo. Estoy de acuerdo contigo. Aparte de otra cosa, que también los sirios tenemos nuestra mentalidad, nuestra cabeza y podemos votar. Si hacemos lo que ha hecho la compañera ahí, una constitución clara y democrática, que lleguen los islamistas 7 años y yo no los voy a votar, que se vayan. O sea, ahí están las reglas del juego, es la democracia. Pero si no hay democracia, también me gustaría destacar solo una cosita más. Que después de la revuelta creo que Europa, Estados Unidos, el mundo occidental, el mundo desarrollado debe también aportar su granito de arena, no solo con la arma, también con la democracia. Nosotros no sabemos democracia mucho, por desgracia, porque llevamos 42 años en una dictadura total. Yo sabía manifestaciones por el gobierno de Siria ahí, por supuesto, y todos, y que tienen nadie que nos salga. O sea, es que es así, es así. ¿Está afiliado al partido más? Por supuesto. Somos la mitad de los sirios, estamos afiliados al único partido que había. Es que ¿cómo dice eso? ¿Qué es verdad? Es que es la única verdad que hay. Y la gente se afaga a lo que sea, a la religión como una manera de vivir. Porque tú, cuando no te queda nadie, te están matando, lo único que vas a encontrarte en un mundo así es de Dios. Es que es así. Hasta los más laicos, nos incluimos todos. Es que es la única manera que tiene para aliviarte, quizá. Y ves así motivos religiosos, ves que están gritando Dios grande, porque no te queda más remedio. Si ves a tu hijo morir y nadie te hace caso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a llamar? ¿A Estados Unidos? ¿A Rusia? ¿A qué? A nadie. Porque lo único que te queda, por la fe que tienes dentro, es sacarla. Y enfocarla como la gente lo enfoca como un miedo a la religión. No es así. Es que no es así. Quizás tú no lo tengas, pero mucha gente lo tiene. Yo cambio de tema un poco sobre Israel. Creo que se ha hablado poco y de forma un poco sorprendente, porque, no sé, a ver, Siria es el mayor aliado regional de Irán. Creo que ya está claro que Israel quiere entrar en Irán, es una obviedad. Está animando a Estados Unidos y a sus socios. Y entonces, dos pequeñas preguntas. ¿Hasta qué punto el régimen sirio
que yo no lo conozco demasiado, no puedo hablar demasiado sobre él, pero hasta qué punto puede ser el mayor socio de Irán y a la vez tener buenas relaciones con Israel, me parece sorprendente. Y luego, hablando de términos geopolíticos o militares, si Israel quiere entrar en Irán, realmente Siria supone un tapón, y es un tapón geográfico, porque la otra opción es o aire o mar, está complicado. Entonces me ha resultado sorprendente el supuesto apoyo, que no lo conozco, lo pregunto por eso, de Israel hacia el régimen actual sirio, porque si Siria cae, la puerta está abierta hacia Irán, que es lo que quiere. No, el tema está o sea, que los juegos políticos se hacen casi todos debajo de la mesa. El régimen sirio, estamos hablando de hechos. Desde el año 74 hasta este momento, no se ha movido nada en el frente entre Siria e Israel. Hay acuerdos con Siria. Quizás se deba a las diferentes capacidades militares de uno y otro y al ejemplo de cada vez que desde Líbano se ha intentado algo por parte de facciones palestinas o la izquierda libanesa. Libanesas también. Han salido escarmentados. Desde Egipto ha habido sí, yo creo que quizás más casos individuales de Jordania, ha habido. Pero el régimen sirio es que mantuvo la frontera cerrada herméticamente. Y siempre ha habido digamos, unos contactos directos e indirectos entre altos cargos sirios y israelíes para mantener esta a cambio, ¿qué es lo que obtiene el régimen sirio? Israel utiliza su influencia tanto en Estados Unidos como con Europa para apoyar al régimen sirio políticamente. El régimen sirio, como dijo Iñaki, lo que le interesa es su permanencia en el poder. Entonces, hay muchas batas que están en manos de Israel. Sabemos todos que el grupo AIPAC, el lobby sionista en Estados Unidos, tiene muchísima influencia. Entonces, Siria llegó a través de esta red de relaciones, de este equilibrio, y lo ha jugado bien. Ha utilizado todos sus papeles, tanto la relación con Irán, como el tema con Israel, como la relación con Hezbollah y el apoyo a Hezbollah, para obligar a los americanos a reabrir su embajada en Damasco. O sea que se trata de un juego político. Sí, aparentemente parece una contradicción, pero no lo es. Bueno, has dicho antes que las potencias, era una potencia negociara el tema de los derechos de Siria, de los sirios. Creo que si no es el mismo momento suficiente para que se encuentre encima de la mesa las consecuencias de la revolución que se plantea ese tema. Después mi pregunta más simple es si es posible una solución, sobre todo dos soluciones a la masacre quizás, pero no al inicio de la revolución. Y si es posible que realmente exista, como aquí, existe una zona humanitaria y desinteresada con poder para intervenir ahora mismo en Siria. Creo que las soluciones, se ha expresado aquí, las que se ofrecen desde fuera son todas malas. Quizás habría que ir a la menos mala. En derecho internacional se habla un poco pomposamente de que antes de decidir entrar en un sitio hay que ver si lo que se va a hacer es menos malo que el mal que hay. Y probablemente una intervención exterior planteada como una serie de bombardeos aéreos, porque eso es lo que se entiende por la intervención exterior hoy, va a provocar la debilitación del ejército regular y que la oposición armada vaya entrando en un proceso de conquista o de ocupación de territorios que ocupaba antes el ejército. Eso daría lugar a miles de muertes y además sospechamos, porque por desgracia es así, pero no vamos a engañar, que esto va a venir precedido de un regate y de un bazar. Y los que van a aportar las armas, que van a ser sobre todo estadounidenses y europeos, van a pedir algo a cambio. No solo que les paguen la factura, porque
Siria poco petróleo puede aportar, en este caso serán los países del Golfo los que ya, como ocurrió con la invasión de Irak, van a aportar el dinero para la operación, sino luego ¿qué va a ocurrir? Van a querer garantías como las han pedido para Libia. En realidad parte de lo que está ocurriendo en Libia es de lo que vino antes de la intervención. ¿Qué se firmó entre la oposición libia y Estados Unidos y Europa para intervenir en Libia? ¿Qué cosas les han dado y les están dando que explican lo que está pasando ahora? Pues desde nuestro punto de vista es una solución absurda. A mí me gustaría que esto fuese como la canción del Capitán Trueno. Ven Capitán Trueno y haz que gane el bueno. El Capitán Trueno es algo, un poder divino que llega allí, de repente hace que no haya armas, hace que el régimen no tenga poder y todos salgan a la calle, empiezan a repartirse la capacidad de gobernar, todo el mundo puede hablar en libertad, pero por desgracia ese tipo de intervención Occidente no la contempla. E insisto en Occidente porque Occidente es la única potencia, el único sector que es capaz de intervenir en Siria de esta manera. Por lo tanto, no es una solución a no ser que haya una idea de poner en primer lugar los derechos de los ciudadanos sirios, pero eso no se está haciendo. Entonces la solución, yo no soy político, yo simplemente he intentado hacer un análisis de lo que hay y de lo que está ocurriendo. ¿Que se me ocurren soluciones? Pues sí se me ocurren soluciones, y la solución principal es, desde fuera, para evitar un mal mayor, es propiciar un mal menor, que es que este régimen, no voy a decir desaparezca, porque este régimen, como hemos dicho más de una vez, está ahí para perpetuarse, lo único que quiere es mantenerse en el poder a costa que sea, pero sí, por lo menos, para promover una apertura interna, que eso que es muy difícil, pero intentando regenerarse y yendo a una serie de principios básicos, que es que no se puede reprimir a la gente de la manera que lo estáis haciendo. Entonces sería un punto de partida desde fuera, la solución que se puede aportar antes de ir a esa solución mayor y mucho peor, que puede dar lugar no solo a una guerra civil en Siria, sino a un conflicto regional. Pero eso sigue siendo igualmente imposible. Si 9.000 muertos no han llevado a que eso se haga ya, ¿cuál tiene que ser la consecuencia de la revolución? Una potencia se plantee diplomáticamente esa apertura. Pues una potencia se plantea la intervención en función de los réditos que va a obtener, pero, y eso sí que también suena un poco idealista, pero si hay una opinión pública interna que presiona por una labor humanitaria plena, es decir, que no se haga esto a cambio de favores y de objetivos militares, sino de una forma quirúrgica, en el sentido de ir al fondo de la solución e intentar proveerla, es decir, no una intervención militar y ya está, porque a lo mejor lo que ocurrió con Libia es que numerosos sectores de las sociedades europeas y algunos sectores con buena intención pensaron que era el mal menor, pero quizás no se trabajó en ese momento para decir, bueno, pero que no es una intervención, pero con este tipo de condiciones, es decir, una intervención encaminada a este paso, a esta serie de pasos, es decir, empezar primero por forzar a las partes a negociar, sobre todo la parte fuerte y que está llevando a cabo la represión, y a partir de ahí ir en una línea ascendente. No se ha hecho en ningún momento, que ese es el gran problema. Bueno, Carmelo quiere anunciar una actividad para esta tarde y con ello damos por terminado este acto. El turno de la cerradura. La de antes, que no me ha contestado. La que pregunta antes de si hay un Islam democrático, si no hay una guerra civil ya en... Pues no sé si quieran contestar, si recuerdan la prédica. Primero el anuncio mejor, para que quede constancia de ello. Solamente era recordar que el debate sigue esta tarde, porque a las 7 de la tarde la Fundación Euroárabe Ignacio Gutiérrez de Terán pues va a dar una conferencia, seguida de un debate titulada La Revolución Siria, el peaje estratégico de Oriente Medio. Así que nada, que espero os convoco esta tarde a las 7 de la tarde, que lo coordinará María Ángeles. Siempre que en Europa... Sí, la pregunta era sobre si hay un Islam democrático. Yo no quiero, yo quiero dar la vuelta a la pregunta, ¿por qué no puede haber un Islam democrático? O sea, esa es la pregunta. El Islam no tiene siempre que ser lo contrario de la democracia, ¿no? O sea, que hay algunos países que están logrando esto de una manera o de otra, como puede ser el ejemplo de Turquía. No estoy diciendo que el ejemplo de Turquía es el ejemplo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Pero
¿Se puede conseguir? Claro que se puede conseguir. Yo lo que me refería era los partidos islamistas, cuando oímos de ellos en Europa, pues nos viene a la cabeza integristas. Hombre, claro, cuando ves siempre Bin Laden, una foto, yo me de refiero si los los partidos barbudos y todo esto. pueden ser parecidos a lo que hay aquí el centro derecha de la mayoría de los países. Hombre, yo no sé si cabe la comparación entre el centro de derecha o lo que sea, pero yo también diría de que sí, que puede haber y que, hombre, mirándolo de otro punto de vista, sí que cabe la posibilidad de haber un Islam democrático, porque el Islam en sí tiene muchísimos valores, muchísimas cosas que pueden aplicar a muchísimos países. Y no cogemos el ejemplo de Arabia o de los países que ya tiran un poquito más hacia el fundamentalismo, ¿no? O sea, una cosa que en la democracia y otra cosa la democracia. Y una cosa también es el Islam y otra cosa es el fundamentalismo. Eso es. Que en el siglo X de la era cristiana, quiere decir a finales del siglo IV de la Hijra musulmana, se ha cerrado la puerta de la jurisprudencia. Han cesado lo que es creatividad. Todo lo que es antes del siglo IV era creatividad. Ha habido un movimiento tanto cultural como de la Sharia, como la de, sobre todo, movimientos políticos. El sistema califato es un sistema que se puede clasificar según derecho constitucional, es un sistema dictatorial. El califato es una dictadura. Pero se clasifica también que la dictadura justa, por ejemplo, hablan del segundo califa, del profeta, que es el dictador justo, se suele llamar ahora, es un término, digamos, nuevo, dictadura justa o dictador justo, pero el tema es que este sistema de dictadura justa no tiene mecanismos para garantizar la sucesión. O sea que no sabemos cómo va a ser el sucesor. Lo que quería decir, y lo más importante, es que hasta ahora nadie se ha atrevido a tocar temas fundamentales, nadie de los jurisprudentes musulmanes, nadie se ha atrevido a tocar temas fundamentales, nadie nos ha presentado un modelo político acorde con lo que plantean los partidos políticos de corte islámica. O sea que no está basado en una constitución islámica. Son ocurrencias de los partidos políticos. Y esto, la verdad es que nos hace mucha falta. Un grupo, una parte atrevida que empiece a tocar las cuestiones fundamentales. Y es lo que quería decir. O sea que hablar de que se puede compaginar Islam o sistema islámico con democracia o viceversa, pues sigue siendo relativo, porque las versiones, digamos, de la vida política en el Islam, las versiones son diferentes, desde la de Talibán, Bin Laden, los hermanos musulmanes, Yaqui. hay muchas versiones. Lo que hace falta es una unanimidad entre la sociedad musulmana en un modelo, digamos, creíble, viable, y esto todavía no existe. No es lo mismo el cristianismo progresista, el cristianismo que los judíos, evidentemente, los dos son cristianos. Es que en el Islam hay lo mismo, hay judíos en el Islam. Hay tanto judíos como los... ¿Cómo se llama? ¿Jinetes de Cristo o algo así? Legionarios de Cristo. Legionarios, perdón, de Cristo, y hay democracia cristiana. Existe lo mismo. Pero aquí hay constitución y hay instituciones democráticas. Bueno, muchas gracias a los asistentes.